¿Estás teniendo problemas para procesar tu envío en Shopify? O peor aún, algún cliente ya te dijo, no puedo pagar, no puedo comprar tu producto porque no tengo ninguna opción de envíos, que es algo terrible. Bueno, hoy te voy a enseñar en este video cómo puedes evitar estos errores y cómo configurar de manera correcta todos tus envíos. Algo que tienen que tener en consideración antes de ver este video es que vamos a estar configurando tres tipos de envío y vamos a dejar un tipo de envío bien particular fuera de esta configuración, ya que ese tipo de envío requiere su propio video aparte. Estos tipos de envíos son: vamos a hacer un envío estándar, nos ponemos la ruta donde queremos que enviarlo y ponemos el precio. Y además vamos a poner otros dos tipos de envíos, que son los envíos condicionales. Uno es por peso y el otro es por monto del pedido. Entonces, una vez entremos a nuestro Shopify, vamos a ir acá en la esquina inferior izquierda a configuración. Y acá vamos a ver envíos y entregas. Una vez estemos acá, vamos a ir a donde dice general, que acá puede salir alguna información, y vamos a ir a configurar las tarifas de envíos, ¿vale? Acá nos van a salir los productos que tenemos. En el caso de ustedes con tiendas reales, no la mía que es de ejemplo, probablemente van a tener mucho más productos y ni siquiera le muestren dos, le muestren un par y después digan más 500 productos, más 1000 productos, etcétera. Y acá vamos a tener la ubicación, que en este caso es Chile, que esto le sale casi automático. Y vamos a ir a crear zona. Vamos a elegir Chile y vamos a separarlo por regiones, ¿vale? Porque usualmente, así podemos mostrar también los tres ejemplos, usualmente hay distintos costos dependiendo de dónde estamos. Así que vamos a hacer una para el norte, una para el centro y una para el sur, ¿vale? La primera le vamos a poner acá norte. Esto da lo mismo porque esto no lo va a ver el cliente. Ponemos listo. Vamos a crear otra al tiro para el sur o para el centro. Vamos a dejar estos dos como centro. Y nos vamos a ir a crear otra zona que sería para el sur. En este caso, marcando el resto de las comunas, ¿vale? Y estamos. Acá están todas las regiones de Chile. Algo que tienen que tener en consideración, y de hecho yo cometí este error recién, es que en esto tienen que quedar todas las zonas elegidas a las que ustedes quieran enviar. Por ejemplo, si ustedes no enviaran a Magallanes, está bien que no quede elegida. Y además no pueden haber superposición de regiones, ya que esto igual podría generar algunos problemas. En teoría sí se puede, pero yo les recomiendo que no lo hagan. Acá vamos a tener nuestras tres zonas configuradas. Yo me conecto, por ejemplo, desde el sur de Chile. Voy a ver solo los envíos del sur de Chile, voy a ver los envíos del centro, voy a ver los envíos del norte. Y la respuesta es que da lo mismo desde donde tú te estés conectando. Lo importante es la dirección a la que estés enviando. Esto quiere decir que hay gente que podría comprar desde Argentina mientras el envío sea a algún lugar en Chile. Perfecto, el lugar de envío es el que nos va a decidir cuáles son en la zona a la que vamos a acceder. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es crear una tarifa para la zona norte. Y esta va a ser la tarifa estándar. ¿Vale? Eso no va a poner estándar, va a poner normal. Y acá ponemos el precio, que en este caso serían 5.000 pesos. Esto quiere decir que cualquier persona que meta acá y que ponga una dirección que está en el norte de Chile, va a poder ver esta tarifa, que es normal. Y acá nosotros también podemos agregar otro. Sería, por ejemplo, envío. Vamos a ver si lo acepto. Gratis. Ando con la configuración de otra cosa. Y le ponemos listo. Obviamente acá al poner envío gratis y tenerlo sin ninguna condición, la gente estaría loca si es que no le hace clic. Entonces acá una cosa que podemos hacer es poner envío gratis 1 a 5. Poner más, perdón. 15 a 30 días. ¿Vale? Y el envío normal va a ser 5 a 10 días. Otra cosa que es importante agregar es que esto es solo un nombre. Pero quiere decir que se configure directamente, que los envíos vayan a durar esto, pero ustedes lo pueden agregar como información adicional. Y vamos a poner acá envío rápido también, ¿vale? Y en este envío rápido lo vamos a poner a 15.000 pesos. Si alguien lo quiere hoy día o mañana, perfecto, no hay problema. Y esto es un poco lo que se puede hacer con los envíos estándar, sin ninguna condición. Y acá le vamos a poner que se demora un día. Ya tenemos nuestro envío al norte configurado, es decir, si alguna persona pone una dirección del norte, le van a aparecer estos tres métodos de envío y puede elegir el que más le acomode. Ahora nos vamos a ir a la zona centro y lo vamos a configurar por monto del carrito. Le vamos a poner un envío gratis y vamos a agregar condiciones adicionales. Y nos vamos a ir a precios del pedido. Y le vamos a poner que el monto mínimo para hacer envío gratis sean 50.000 pesos de pedido, si no, a nosotros no nos sale rentable. En este caso en particular, vamos a agregarle un precio máximo. Este no es un caso que aplique para cualquier persona, pero por ejemplo, digamos que nosotros tenemos envío sobre 50.000 pesos porque vendemos muchas cosas, muchos accesorios de bicicleta y de repente nos llegan un par de bicicletas que queremos vender o unos scooters eléctricos. Resulta que el scooter eléctrico es muy pesado y sabemos que vale más de 500.000 pesos.
Entonces ponemos esto como envío máximo para que si alguien compra el scooter de 500.000 pesos, no necesariamente le salga el envío gratis, ya que la verdad nos va a salir bastante caro. Y en el pequeño caso de que alguien nos enviara una compra de 50 cascos, 100 cascos, también igual estamos cubiertos porque demasiada cantidad podría hacer que el envío se nos encareciera demasiado, ya sea por volumen o por peso. Se va a poner listo. ¿Qué es lo que pasa acá? Si nosotros solo agregamos esto y alguien compra 25.000 pesos en productos, estaríamos cayendo en los errores de los que les dije al principio. Ellos cuando van al checkout, ponen todos sus datos, pasan a la sección de elegir envío y no van a poder avanzar, porque no hay ningún tipo de envío disponible. Y le va a decir, no repartimos a su región. Y eso es uno de los peores errores que les puede pasar en Shopify. Porque la persona no va a decir, oh, esto se arregla mañana. Sino que va a pensar que su tienda simplemente no reparte a la región a la que ellos quieren enviar el producto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Asegurarnos de siempre tener, por ejemplo, vamos a poner envío bicicleta. Vamos a cobrar por este envío 5.000 pesos. Y vamos a agregar la condición de que el peso mínimo, perdón, ojo, cuidado con eso, de que el precio mínimo sean 500, 1.000 pesos. Y lo vamos a dejar sin máximo. Entonces acá estaríamos tomando la parte de 50 a 500 y de 500 para adelante. O sea, si alguien compra 5 millones de pesos, le va a aparecer algún tipo de envío. Y vamos a crear una tarifa para el resto de productos que sería envío normal. Este envío va a costar vamos a poner 3.000 pesos. Y las condiciones van a ser que de 0, que nos falta tomar, hasta, ¿cuánto dijimos que el envío eso? 49.999. Entonces, ahora sí, a todas las personas que pasen o que tengan alguna dirección, ya sea en Santiago o en Valparaíso, que son las zonas centro de Chile, siempre les va a aparecer algún tipo de envío por precio del carrito o precio del pedido. Ahora vamos a ir a la zona sur y lo vamos a configurar por peso. Vamos a poner acá envío ligero. Y el envío ligero lo vamos a cobrar a 2.000 pesos. Y va a ser según el peso del artículo. Vamos a poner que esto va a ir entre 5 kilos a los 10 kilos. Y acá, ojo con esto. Y es por eso que esto se lo estoy repitiendo y no simplemente les dije esto es lo mismo que el del precio, pero ahora es con peso. Es porque nosotros vamos a tener, acá estamos haciendo el envío pesado que va a partir desde los 10 kilos, ¿cierto? Pero si nosotros dejamos esto, cuando alguien compre algo que pesa exactamente 10 kilos, te van a salir los dos métodos de envío. Y obviamente yo, y todos creo, elegiríamos el envío más barato. Pero no es la idea, porque acá ya pasó a los 10. Entonces, ¿cómo se hace esto acá? Idealmente, para no complicarse, es que en el de 10, cuando ya sea el límite de lo que le están cobrando, lo dejen puesto en el envío más caro. Es decir, acá vamos a bajar el 10 y vamos a poner el peso máximo, no sé, sin peso máximo, ¿ya? Esto de acá, tal como lo dejé, genera error. Por lo tanto, tenemos que ir a modificar este de acá. ¿Pero le ponemos 9? No, porque si le ponemos 9, cualquier cosa que pese 9,5 no va a tener tipo de envío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Primero pensar cuál es el artículo que nosotros tenemos con la menor unidad de peso. Que probablemente sean gramos. Perfecto, entonces le vamos a poner acá coma y asegurémonos que sea la coma y no el punto. 001 para asegurarnos, ¿vale? Y acá sí, perdón, 999. Y acá sí, ya nos aseguramos de que estén todos los productos dentro del rango. Nos falta de 0,5 kilos, pero con esto nos aseguramos que de 5 kilos hacia adelante estén todos. Y otra cosa que es importante, para poder usar este tipo de envío, es importante que todos sus productos tengan puesto el peso. Si no tienen puesto el peso en la descripción del producto, no van a tener ningún, por ejemplo en este caso, ningún producto podría ser enviado al sur de Chile. O las personas que quieran enviar un producto al sur de Chile, no va a haber ninguna opción de envío. Ahora nos vamos a ir a peso pluma. Y vamos a ver que esto es desde 0 hasta 4,999. Y ahora sí, ya están todos los envíos configurados. Ahora lo único que queda es guardar. Esperamos y estamos listos. Aquí tienen todos sus envíos configurados. Ahora vamos a ver si podemos hacer un test. Vamos a ir a la tienda. Vamos a comprar esta bicicleta. Vamos a agregar al carrito. Vamos a pagar el pedido. Acá llegamos a la parte de envío. Y si se fijan, vamos a ver que acá dice envío normal 3.000 pesos. ¿Por qué? Porque tenemos un producto que es de 5.000 pesos. Es decir, no llegamos a ninguna de las condiciones anteriormente mencionadas. Y para recordarlo, vamos a volver acá. A donde dice
envío y entregas, para el envío. Yo le puse que fuera el envío a la zona centro y estoy comprando algo entre 0 y 49.000 pesos. El envío sale 3.000 pesos. Y acá lo vemos. Perfecto, 3.000 pesos. Ahora nos vamos a uno de nuestros productos y nos vamos a ir a testear con un envío más caro. Vamos a agregar unas 10 unidades, agregar al carrito, vamos a ir a pagar el pedido y acá una vez que pusimos el envío nos sale envío bicicleta, que son 5.000 pesos, lo cual es esto porque estamos en un monto por sobre los 500.000 pesos, estamos comprando 800.000 pesos. Si se fijan, acá al lado nos sale el precio del producto, el precio del otro producto y en el subtotal nos sale la suma de los dos productos, pero después nos suma el envío, que ahí pueden ver cuánto le está cobrando envío. Y algo importante acá, nos está sumando los impuestos, que se están calculando después. Yo sé que en muchos países eso es así, pero acá en Chile, no. Ustedes tienen que tener los impuestos incluidos en el precio del producto. Si ustedes quieren saber cómo arreglar esto, les voy a estar dejando un video por acá, súper cortito, donde van a poder ver cómo se arregla el tema de los impuestos para que esté incluido dentro del precio como es en Chile. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, recuerden dejar un like, cualquier duda en los comentarios y compartan esto con alguien que le pueda servir. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.